Bueno, pues comenzamos la última sesión de hoy, que para mí es la más especial. Primero porque casi todos son de Jaén, como yo, y casi con todos tenemos una relación personal. A Miguel le compré un cuadro que nunca le pagué y que nunca me lo dio, para un edifito que nunca hice. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas? Bueno. Y a Isidro, que nos conocemos también desde hace mucho tiempo, y casi somos del mismo pueblo, casi somos del mismo pueblo. A Juan Francisco lo conozco menos, y a Iván, pues hasta llegó a ser profesor mío en alguna ocasión, y también nos une una gran amistad. Bueno, esta mesa se trata de putear a Miguel y a Isidro lo máximo posible, y va a ser en esa tarea Iván de la Torre, profesor universitario de la Universidad de Sevilla y la de Málaga, crítico del ABC y comisario, y también gestor cultural, nos va a ayudar a putearlo. Bueno, pues gracias Antonio. Y bueno, en primer lugar, yo creo que no tiene sentido que me presente, porque yo soy simplemente el moderador, o trataré de ser el moderador de esta mesa, que tiene a bien titularse Los artistas jienenses en el mercado internacional. Bien, en principio tampoco vamos a hablar de eso, sino que creo que lo más interesante es que a través de sus diversos avatares, distintos avatares vitales, creativos, etcétera, nos cuenten cuál es su experiencia en el interior, en el exterior, como artistas, cómo se han visto, cómo se han encontrado. Digo que no tiene sentido tampoco de hablar de artistas jienenses, porque entiendo que artistas de Jaén, artistas andaluces, artistas españoles, artistas todos, pues han tenido vicisitudes problemáticas, o se han encontrado frente a problemáticas más o menos parecidas, sean de donde sean. Voy a empezar por orden de antigüedad, que, bueno, se decía antes que era un grado, ahora no sé lo que es. Primero vamos a presentar a Isidro López Aparicio, lo conozcan ustedes un poco más, que nació en Santisteban del Puerto, es de mi generación, vamos a decirlo así. Hay 3 generaciones de artistas jiennenses representados aquí en esta, iba a decir mesa, pero esto no es una mesa redonda, en fin, en este escenario. Y es profesor de la Universidad de Granada. He tenido la suerte de ayudarle a comisariar alguna que otra exposición, escribirle también algún que otro catálogo, y nos une ya bueno, pues una amistad de hace tiempo. Su producción artística gira en torno a un compromiso que tiene que ver con lo ético, con lo político, y se basa menos, aunque eso no quiere decir que no haya hecho obra física, se basa menos en la producción de obra tangible y sí más en lo proyectual, ¿no? En arte de acción. Ahora nos hablará un poco él de estas cuestiones. Su bagaje en cuanto a proyectos a nivel internacional pues lo ha llevado a bueno, pues a lo largo y ancho de medio mundo, ¿eh? Ya os podrá comentar él, desde proyectos en Palestina hasta propuestas educativas, o ha sido docente también, ha recibido clases y ha dado clases en Londres, en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa importante, porque los artistas también escriben, y no solo lo hacemos los historiadores del arte, los críticos, y de 2017, hace relativamente poco, tiene publicado un libro que es Arte Político y Compromiso Social, el arte como transformación creativa de conflictos, que ya nos da cierta nota y cierta orientación de hacia dónde va sus intereses, ¿no? Hacia dónde se dirigen sus intereses. También ha participado en muchísimas ferias a nivel nacional e internacional. Pasamos también por orden de edad, a Juan Francisco Casa, que nació en La Carolina en el año 76, frente a lo que ha pasado, haciendo, digamos, un paralelismo con la mesa anterior. Cuando nació Juan Francisco todavía quedaban 6 años para que inaugurara la primera edición de Arco, bueno, por tener, digamos, también un poco de memoria, ¿no? Ha trabajado con varias galerías,
aunque, como comentábamos en la mesa durante el almuerzo, tiene una fidelidad hacia su galería, podemos decir, madre, que es Fernando Pradilla, con la que lleva pues 30 años, ¿no? Más o menos, ¿no? O por ahí, o quizás más de 30 años, un poquito, bueno, más o menos, ¿no? Y bueno, eso indica también una fidelidad, que ahora podríamos hablarlo, que quizás no exista en estos momentos, de las galerías hacia los artistas y de los artistas hacia las galerías, ¿no? Tiene innumerables exposiciones a nivel internacional y, bueno, ha participado en muchísimas ferias y, bueno, yo lo valoro muchísimo como artista, alguna que otra cosa he escrito sobre él, y tuvo la beca en Roma y sobre todo ha sido, eso me llama mucha atención, con lo mitómano que somos los historiadores del arte, ha sido ayudante de Joseph Kosuth, que eso, ¿verdad? Kosuth. Bien, ya nos hablará también un poco de esas relaciones, de cómo, bueno, cómo se nos ve a los artistas y al arte de Jaén, andaluz, español, fuera de nuestras fronteras. El último de los artistas que nos acompaña aquí es Miguel Serov. Frente a lo que decíamos, cuando nace Miguel Serov, o sea, Miguel Serov, mejor dicho, nace 6 años después de que se inaugure la primera edición de Arco, también por contextualizar, ¿no? Bueno, para que veáis un poco la diferencia, no sé si tú, Isidro, sí que le diste clases a Miguel, ¿lo has podido dar? No, a Juanfran sí, pero Juanfran fuimos, vamos, durante un tiempo dejado, estábamos en el mismo grupo. Vale. Sí. Pues he tenido la suerte. Miguel. Ah, claro. Y bueno, en el caso de Miguel, los que seáis de Jaén o su entorno, o si tuviste la suerte de ver la exposición, yo tuve la suerte de comisariarle y escribirle el texto de la exposición después del tiempo que se celebró aquí en la sala de exposiciones de la Universidad de Jaén el año pasado, aunque parece que ha pasado más tiempo, pero fue en 2021, a principios de 2021, efectivamente. Y bueno, a pesar de ser mucho más joven, tiene una carrera incipiente y ha trabajado con artistas, con galerías españolas y también ha participado con estas galerías en alguna feria internacional, ¿no? Y bueno, pues como digo, su trabajo es mucho más, y su trayectoria es mucho más incipiente y ahora está empezando, digamos, a ver más luz también a nivel internacional, ¿no? Que es interesante. Bueno, yo sin más dilación os diría que empezaseis tal y como yo os he ido presentando un poco, hablando de vuestra obra. Isidro ha traído aquí una presentación y quería simplemente que nos hablara un poco la relación que tú has tenido con proyectos internacionales, a nivel internacional, cuál ha sido la respuesta que tú te has encontrado, si has notado también, trabajando no solo con instituciones, sino también con artistas de otros países, de otras partes de España, por ejemplo, de otros países, distintos niveles formativos, de apoyo también institucional, todo este tipo de cuestiones. Bueno, si te parece, lo que voy a hacer es ir contando y voy contestando al mismo tiempo que voy poniendo alguna imagen, y me vais a permitir, como José María, me voy a levantar porque la verdad es que es un poco incómodo desde abajo, ¿vale, Miguel? Bueno, mirad, traía estas imágenes al principio por el hecho de lo que también estaban comentando con respecto a Instagram y la dictadura que vivimos ahora mismo los artistas sometidos a las redes sociales, en el sentido de que los algoritmos finalmente terminan teniendo una cierta dictadura en la visibilidad de nuestra obra, e incluso en la propia obra personal se discrimina una de otra, no solamente entre artistas. Entonces hay ciertas obras que tienen mucha repercusión visual por el hecho de que en las redes funciona, mientras que otras que por otro lado pueden ser muy significativas, como estos trabajos. En este caso, os reconozco que lo que he hecho ha sido coger ayer una serie de obras que tenía en una carpeta, meterlas y más o menos ordenarlas mínimamente, pero nos ayuda quizá a plantear varias maneras de entender el mercado y además un poco como lo he llevado. En el sentido, esto, por ejemplo, forma parte de mi trayectoria en Italia, está en la colección del Museo de Urbino, o en este caso son litografías que forman parte de la colección del Museo de Columbia y de Tamarind Institute, que es el instituto más prestigioso
curso de litografía, ¿no? Pero quizá esta obra no la vais a encontrar tanto en las redes sociales bajo mi nombre, porque en este caso la dictadura de las redes sociales no son las que lo ubican. Estos trabajos que ya eran sobre los mapas, o estos trabajos que son sobre la Inglaterra, lo otro es de una colección de Holanda, de Dordrecht Museum, este es el Generation Gallery en Loughborough, que empiezan a aparecer otras imágenes que conviven con estas instalaciones. Esta la he encontrado casi por casualidad ayer, porque la traigo porque es de una colección. Yo he trabajado unos 15 años en Finlandia y forma parte de la colección de arte contemporáneo de Johannes Harvinen, de gráfica, con una galería con la que trabajé más de 20 años. Y esa obra, sin embargo, al mismo tiempo que tienen ese planteamiento, yo, como bien ha comentado Iván, que trabajo más en ese ámbito social, esa misma estética que habéis visto de mapa y demás, se desarrollan en otros proyectos, y esto lo he traído porque en este caso esto es el campo de refugiados de Zaatari, el campo de refugiados sirio más grande que existe, y el campo de refugiados palestinos, ubicados dentro de ciudades representativas como París, Madrid y demás. Y lo traía también porque precisamente no hace mucho vine aquí al barrio del Almendral a hacer una historia con respecto a los mapas e intentar rescatar la memoria. Rescatando la memoria terminan saliendo. Esos mapas, en este caso, son campos de refugiados palestinos que tienen toda lo que sería un mapeado con vídeos y audios de esos campamentos, y los otros forman parte de las colecciones de los museos de la Galería de Arte Moderno de Palermo y el Museo de Arte Contemporáneo El Riso también de Palermo. Esto lo traigo a colación porque es una obra que forma parte de la colección de Artium, el Museo de Arte del País Vasco, pero también creo que refleja muy bien el tipo de trabajo en el que yo suelo trabajar. Hay veces que hago obra corpórea y que se mueve, o hago obra que no necesita de esa corporeidad. En este caso es una obra que realmente yo suelo ir y hacer con lo que hay. En este caso, esta obra lo que está compuesta de las letras de Diputación Foral de Álava. O sea, yo lo que hago es, sabiendo lo que ha sido la construcción y deconstrucción de identidades dentro del País Vasco, sé que la Diputación Foral de Álava se le cambia el título para ponerlo en vasco, y en este caso, como son letras en bronce que forman parte del patrimonio, hago una búsqueda hasta que las encuentro, y esas letras son las que simplemente hago ese bazar, y junto con otras más se convierte en algo en lo que la gente va y va construyendo palabras, pero al final es siempre Diputación Foral de Álava, construcción y deconstrucción de identidades. Y forma parte, yo no soy vasco, soy de Jaén. Antes comentaba, y José María comentaba de alguien en Málaga que era de Jaén, de Murcia, que es profesora de estética, ¿no? Y que es de Jaén. Y a mí me dieron la Granada coronada, le dieron la Granada de oro a Marina Heredia. Marina Heredia en su discurso dijo: yo soy de Granada, como corresponde de Albaicín. Y yo, mi discurso, cuando llegué al atril, dije, como buen granadino, soy de Jaén, lo cual imaginaros, en Granada y demás. Pero la realidad es que Granada ha emigrado mucho, y esa es la realidad que tenemos. Yo creo que una de las cuestiones por las cuales grandísimos artistas de Granada somos artistas que hemos tenido que emigrar algún momento de nosotros, ¿no? Pero sin ser vasco, por esta manera de generar la obra in situ, termina siendo una obra de las más representativas que ellos tienen, porque es su Diputación Foral de Álava, porque en este sentido no llego con una obra, sino que la desarrollo allí. Igual, en este caso iba a dar paso, y lo que quería también un poco traer temas que nos ayudan también un poco a la discusión. En este caso, traspasando cosas, en este caso este tipo de obras que sí que pueden ser muy marcadas, pero sin embargo estas obras para mí tienen una gran importancia, y también nos ayudan un poco a poder cuestionar y entender el mercado. Esas monedas que veis allí, que lo que tienen son preguntas en distintos idiomas, están para una galería, en este caso era Paz y Comedias de Valencia. Fuimos al notario, y en el notario dio fe de que hay una edición numerada específica de venta en la galería, pero al mismo tiempo existe una edición ilimitada que yo doy en los países que corresponden los idiomas ilimitadamente. O sea, igual que la galería está mercantilizando
esa colección privada, que además, si os veis, tiene mucha relación con esto de la arra, ¿no?, que era como un típico regalo que se hacía en las bodas y demás. Sin embargo, por otro lado, por el valor que corresponde de 1 euro, se ha entregado por toda Europa a lo que corresponde ese euro. A veces simplemente en una maquinita, a veces a alguien que está mendigando, pero se le está dando esa obra. Entonces cuestiona ese ámbito del valor de la obra. Supuestamente una obra que la tiene una colección, o sea, una edición limitada, no tendría que estar ilimitadamente dándose en el público. O sea, pero sin embargo, esa acción que está dándole valor, le está adquiriendo al valor que está dando de la galería. No sé si me he explicado un poquillo. Igual que, por ejemplo, esta obra, que en la máscara juega con distintos valores. Juega con el valor monetario real de cada uno de los billetes, lo cual si lo suma al final te da un valor. Tiene por otro lado el valor filatélico. Ahí existen billetes que ya no están en circuito común, y entonces hay billetes que están teniendo un valor importante. Y después está el valor de la obra, ¿vale? E incluso el valor del material por sí mismo, el papel tiene un valor. Y además la última obra tiene relación con eso. Entonces, estamos hablando de una obra de arte, pero que tiene 4 valores en sí mismo. Y nunca sabrás cuál es realmente el valor que más va a tener. Imaginaros que en un momento el valor filatélico de uno de esos billetes es brutal. Pero lo mismo al contrario, como la obra de arte, donde juega esa especulación. Y lo otro tiene que ver con el momento del Brexit, unas intervenciones que se hacían sobre el my pound, ¿no?, sobre el hecho egoísta bueno, estos generan ecos, ¿no?, es que generan esta obra, a su mismo tiempo generan otro eco, en este caso un homenaje. Dentro de un homenaje de Spaliu aparecen las monedas. Y como hacía un homenaje a Spaliu, también quería correr un homenaje a nuestro Nacho Criado, para nosotros fundamentales. Esto es una obra que está en el MIDE, en el Museo de Electrografía de Cuenca, que, como veis, los lápices forman mucho parte de mí, el dibujo es algo importante. Aquí os traigo otra obra que me parece interesante para hablar de mercado, no tanto hablar de mi obra, sino, como veis, ahí hay una clara referencia a Jeff Koons, ¿no?, quizá uno de los maestros de la venta, ¿no?, del mundo del arte y de la mercantilización, pero sin embargo, en vez de su balón de baloncesto, son moldes, son jabones, ¿vale? Lo que estáis viendo son jabones, tiene relación para mí mucho con Jaén, con mi abuela, cuando hacíamos el jabón con el aceite, y lo que hago es, en vez de que Jeff Koons, lo que obviamente mercantiliza ese balón, tenéis esa imagen, ¿no?, del balón flotando en mitad de la pecera, pues en este caso ese balón lo que se va es disolviendo progresivamente dentro de esa agua, ¿no? Entonces ese mercado lo voy alterando. Obviamente si existe uno, y lo que existen unos tutoriales, una serie de historias. Esta obra está ahora mismo por 8 países de Latinoamérica, haciéndose en cada uno de los sitios, se hace con sus grasas, ¿vale? Porque en cada sitio nosotros aquí tenemos el aceite, en otros sitios tiene otro tipo de grasas, vegetales, animales, de todo. Esto forma parte también de la colección del Museo de Arte del País Vasco, que, bueno, en este caso utilizo referencias y utilizo cosas que hay allí, y allí se terminan quedando, ¿vale? Por eso, pero al mismo tiempo no son cosas que solamente se pueden hacer allí. O sea, por ejemplo, en este caso, esta obra con puertas hay en todos sitios. Diputación Foral de Álava no lo vais a encontrar en otro sitio, pero puertas sí que, entonces permite, porque la vida del artista no va solamente con la venta de una obra en la galería, hay muchas maneras de mercantilizar la obra, ¿no? En este caso forma parte de la colección del Patronato del Museo de la Alhambra. Es una obra que implica la visita a todos los espacios donde no se puede entrar en la Alhambra, y termina formando parte, esto es un homenaje a Valdelomar, y ahora forma parte del documental de Pierre-Paul Juliz de esta obra, ¿vale? Entonces la obra no solamente están en colecciones, sino también están en documentales, en fondos bibliográficos, en otros muchos sitios donde es importante que estén. Esta obra es en Purificación García, el museo, la colección de fotografía. En este caso es un trabajo de China. También lo ponía con la historia de lo internacional. En este caso es una obra hecha en China que termina estando en una colección española. Irónicamente muchas veces lo datan como barbería china en España, ¿no? Hay igual que obra española que termina estando en China, o sea, los vínculos tiene. Y aquí os traigo una obra para mí importante, que es esto es un artefacto, una escultura móvil que hice en el Sáhara Occidental. Esto es un proyecto de unos 15 años trabajando allí, que se mueve con el traje de las mujeres saharauis, con las melfas, van moviendo esa rueda, y esas ruedas con fosfato van estampando la palabra free, libertad. Yo voy andando por ese camino
en un terreno minado, ¿vale? En el Sáhara Occidental está la concentración lineal de minas antipersonales más grande del mundo, y por ese camino hasta que explota la máquina, ¿vale? Entonces, esa obra, que en este caso, como veis, está en el MUSAC, se reconoce claramente el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, termina siendo una película. O sea, la obra no solamente se mercantiliza, sino que también tiene otro espacio, en este caso una película ya bastante reconocida, premiada y demás. Y con respecto a instalaciones, existen instalaciones efímeras, que en este caso estuvieron 3 meses en el CICUS, ¿no? Pero hay otras que sin embargo permanecen, ¿vale? Y que tienen procesos progresivos. O otras instalaciones que en este caso, de este tipo de instalaciones hechos por medio mundo, de Rusia, esto en Bergen, son mini instalaciones que he trabajado con museos muy prestigiosos como el de Graz, de Little Alien, pero que lo hacía en los entornos del museo, incluso entrando en los museos, pero vinculando situaciones. Eso ya los contaré. O, por ejemplo, trabajos de encargo, en este caso un poco a nivel artístico, en este caso para el Reina Sofía, dentro de ¿cómo era esto? La exposición Playground, ¿vale? Pues te encargan hacer una performance que lleva una historia con el arquitecto y lleva una serie de historias. Lo que estoy intentando es como generar para el debate también distintas maneras de vivir y sobrevivir y mercantilizar dentro del arte. Esto es en Esculto, el premio, en este caso el premio que dan dentro de Esculto de escultura, para trabajar allí mismo. Entonces lo que sí intento, porque por ejemplo esta mañana se hacían preguntas con respecto al museo. ¿El museo cómo puede hacer para dinamizar? Pero muchas veces las obras que le damos los artistas dan pocas posibilidades de dinamizar. En este caso esto era una obra que implicaba la recolección de todas esas bolsas y todas estas maleta durante meses en el sitio. Es algo que suelo hacer, y durante meses la gente llevaba eso y finalmente terminaba construyendo esto, que es una tirabita, que es una palabra muy de Jaén, ¿no? Esto es una serie que he estado diciendo, son más de 300 personas colgadas cabeza abajo, que tiene relación con invertido, aprendiendo a relacionarse, pero no solamente es la acción, sino después la documentación, la fotografía que está en varias colecciones, o los vídeos, o incluso la manera de presentar los aparatos con respecto a los vídeos, ¿no? Es una cosa que me interesa. Esto es con la colección de obra abierta. En este caso es la obra abierta es el Premio Internacional de Arte de Extremadura, de Caja Extremadura, ¿no? En este caso es un archivo. Es lo que había dentro de una maleta que te encuentras en la basura, y al abrir la maleta con facilidad puedes leerla, y esa maleta lo que hay es los objetos de una persona que ha fallecido, una mujer mayor que ha fallecido, pero al mismo tiempo en esa maleta también es objeto de su nieto. Y entonces era un homenaje a todas las grandes cuidadoras, ¿no? Que realmente sustentan toda esa situación, ¿no? Y esto estaba en Arco, precisamente. Esto en Estados Unidos, en New Jersey, en Manhattan Contemporary Art. Y como os digo, yo trabajo para poder haber mantenido toda mi carrera internacional. Una de las cosas, esas cosas no son asépticas a la hora incluso de la presentación de los trabajos. Entonces puedo generar trabajos que ocupan, que llenan una sala, que pueden generar, pero lo mismo es poco. O sea, esa brocha que se cimbrea y se convierte en otra brocha y demás, cuando yo escribo ahí Twisting Reality y demás, puedo seguir escribiendo, puedo ocupar todo un espacio, si el museo es más grande, más chico, y en los que tenemos capacidad de dibujar, pues dibujamos lo que sea. Esta obra está en la colección, esto quizás sea una de las colecciones más importantes en las cuales entré, que es la de la Fundación Schumann, es la colección más importante que existe en el mundo árabe, y es la única vez que entra un occidental en esta colección. Reconozco que una de las excusas que tuvieron que hacer para poder, pero querían esta pieza, era por el hecho de ser de Andalucía, ¿vale? Lo justificaron dentro de la colección, pero esta pieza la querían sí o sí. Esta pieza es que yo me colgué cabeza abajo, enfrente de los francotiradores israelitas, en esta parte del muro, donde jugándome la vida, obviamente, con una camiseta que ponía "no me dispare", pero enfrente es una Guernica. Las medidas, como veis, alguien lo puede adivinar rápidamente, tiene las medidas exactas del Guernica. Es un Guernica del siglo XXI, en el cual Guernica Palestina, y era generar esa imagen y esa denuncia que se ha convertido en una imagen pues muy importante para ello, y por eso querían incluirla en la colección. O sea que cuando hay criterio, o sea, hay algo, se pone. Esto es una reciente adquisición del Ayuntamiento de Málaga para el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga.
Esto forma parte de la colección de Fúcares, también con lápiz, y con esta termino, ¿vale? Y antes de hablar de esta obra, quiero agradecer, porque realmente agradecer a muchos de los que estáis aquí, porque en el fondo yo estoy aquí gracias a muchos de los que estáis aquí, y muchas de estas obras están en sitio gracias a muchos de los que están aquí, ¿vale? O sea, al final, yo con mi obsesión siempre del ecosistema del arte, ¿vale?, de cuando hice ese esquema para el Reina Sofía hace unos 20 y tantos años, me parece que la comida hemos hablado, ¿no? El hecho de que el ecosistema es mucho más complejo que artista, galerista, comisario, director, sino somos muchos más los que formamos parte del ecosistema, pero para mí lo importante son los vínculos que hay entre uno y otro. Al final las cosas no son asépticas. Cuando yo preguntaba esta mañana lo de la ley mecenazgo era muy importante para mí, porque es para todo el mundo del arte. Porque si no existen, claro, teníamos grandes fundaciones, pero necesitamos otro flujo económico importante. Cuando hice el estudio con Marta, para mí lo importante de demostrar de ese estudio es que los mayores mecenas del mundo del arte somos precisamente los artistas, los gestores. Pues ¿cómo? Pues trabajando muchas veces en situaciones de miseria, trabajando en otras cuestiones, con la familia, hay alguien que te aporta la estabilidad, alguien o alguna cosa que te permite los años en los cuales no tienes ingresos poder ir progresivamente, y eso tiene que ser reconocido con un mecenazgo, en el sentido de cualquier aportación, por mínima que sea, se reconozca, porque si no la cultura, ahora hay una cuestión muy interesante, pero no me voy a enrollar, y es con respecto a la nueva ley de educación, la enseñanza artística, en la cual se va a permitir que el profesorado de las escuelas de artes puedan mantener su actividad artística. Todas esas cosas son muy importantes en la vinculación sana de nuestro sector. Y termino con esta obra por el hecho de que, bueno, como habéis visto, para mí el dibujo es importante, el lápiz es importante, y este lápiz está hecho, como veis, con la pulpa machacada de dólar, ¿vale? Exactamente $7,33 es lo que tiene ese lápiz. Este lápiz es una edición y se compró en Basilea por la colección Guido Maus, y ahí está, pero para mí me parece que refleja mucho, pues muchas cosas, ¿no? Mercado, valor, cosas sobre las que podemos hablar. Vale, pues muchas gracias, Isidro. Gracias. Bueno, pues gracias por esta presentación y, bueno, nos ha dejado poco tiempo, a los demás, pero bueno, en fin, en cualquier caso. Era de esperar, sí. Bueno, sí, Juan Francisco, si quieres hablar algo de la experiencia que tú has tenido, digamos, como artista de Jaén. No he dicho antes, pero por razones, digamos, de estudio, los tres estudiasteis en la Universidad de Granada, en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes en Granada. Tú sí que hiciste algo en Sevilla, sí, hasta la apertura de la Facultad de Bellas Artes en Málaga. La polarización era bastante grande en Andalucía. Artistas de Jaén, de Jaén digo yo, bueno, sí, empecemos por la parte oriental. Málaga, Jaén, Almería, iban a estudiar a Granada. Artistas de Córdoba, Huelva, Cádiz y Badajoz, por ejemplo, iban a estudiar a Sevilla, ¿no? Existía en Málaga, bueno, pues algunos iban a Sevilla y otros iban a Granada, generalmente dependiendo de estas cuestiones. En el caso de Isidro, vive y trabaja en Granada. En el caso de Juan Francisco, tú has desarrollado tu trabajo y vives, y ahora mismo tu espacio de desarrollo personal y productivo está en Madrid, por un posicionamiento personal y también entiendo que bueno, de posicionamiento comercial, ¿no? Sí, al final fue una decisión que vino posterior, y yo empecé en Granada con Isidro, fue mi profesor y luego fue, bueno, mi jefe en la facultad, y bueno, y a partir de ahí empecé un poco estando de becario de investigación en la Universidad de Granada. Fue todo bastante, entre comillas, sencillo para lo que era la época. En esa época no era como ahora, que una galería se puede acercar a ti a través de redes sociales o a través de internet y en general. Estando allí me presenté lo del premio del Injuve, y me seleccionaron,
y fue mi primera exposición. Literalmente fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sí. y ahí llegó Fernando Pradilla y me fichó. Fue tan sencillo como eso. La ventaja que tenía yo es que Fernando Pradilla es colombiano. Entonces el mercado internacional lo tenía ya abierto desde el punto de partida uno. Luego yo descubrí que eso es básico para vivir del arte en España. Ya. Es decir, cuando tu carrera quieres que sea 5 años, tú puedes estar en España sin ningún problema. Pero si tú quieres, como en mi caso, vivir solamente del arte durante más de 20 años, tu galerista tiene que ser de fuera, porque aquí los coleccionistas son limitados. Ya. Y eso es un hándicap que encontramos los artistas españoles, ¿no? Y todavía es un poco, está un poco cambiándose. Empecé con Pradilla, bueno, pues fue bastante bien, sigo con él. Luego he intercalado mi producción con otras galerías. Estuve con Jonathan Levine, bueno, sigo con ellos en Nueva York, que es una galería muy centrada en el street art, fue de los pioneros sobre del street art y del arte urbano, y bueno, encajé muy bien y las cosas fueron muy bien. Ahora está más dedicado al mercado secundario, pero sigue en activo y sigue vendiendo cosas. O sea, la última obra que me vendió fue a la colección de OBI, del grafitero, que es una colección bastante importante en Los Ángeles. Y bueno, ahora la semana que viene inauguro en Sao Paulo con la Galería Luz Maluf, que es una galería también bastante dinámica y muy joven, tiene un espacio impresionante allí en Sao Paulo. Y no sé si bueno, puedo un poco hablar de lo que es lo que ha sido mi carrera. Bueno, por ejemplo, representé a España en la Bienal de Praga. He estado con otras galerías internacionales en París, ahora tengo otra en Basilea, y bueno, pues por ahí estamos trabajando fuera. Yo creo que es lo básico. Ya. Pero sin embargo, tú, a pesar de trabajar con galerías, bueno, Fernando porque está también en Madrid, pero tú ves ¿te planteaste alguna vez la posibilidad de trabajar con galerías, digamos, internacionales, pero seguir viviendo o en Granada o en Jaén? ¿O el hecho de estar en Madrid es porque tienes que estar...? No, en realidad Madrid... Te lo digo porque es una discusión que siempre he tenido con mucha... Yo creo que ahora no hay hay imprescindible. Cuando yo me fui igual sí, pero no. En realidad a mí lo que me pasó fue que conseguí la beca de España en Roma, y a partir de ahí hice muchos contactos de amigos en la beca de Roma, gente que vivía en Madrid, y me pareció bueno que interesante probar Madrid a ver cómo me iba la cosa. Fue un poco, no fue tirarme, sino me metí poco a poco en Madrid. Y la ventaja que tiene Madrid, además de lo dinámica que es culturalmente, que es fácil sentirse acogida allí como gente de fuera. O sea, no es una ciudad cerrada para nada en absoluto. Ya, sí. Además tiene la ventaja que ya estaba con Fernando Pradilla, con lo cual, bueno, pues mi galería está allí, pues me voy a Madrid. Y bueno, ya estoy afincado allí. O sea, después de mudarme a Madrid, me dieron la beca del Colegio de España en París, estuve un año en París y volví, y ya me quedé allí afincado. Yo trabajo en Madrid, trabajo en mi casa, o sea, tengo la ventaja de que eso es ideal. Sobre todo descubrí que era ideal cuando vino la pandemia, que podía seguir trabajando y bueno, no me aburría tanto. Y nada, pues vamos, para mí Madrid es como un punto. Estoy también cerca de mi pueblo, porque mi pueblo es La Carolina, bueno, sí. y son 2 horitas y media, o sea que está cerquita. Y cuando tú has participado en estos proyectos a nivel internacional o has estado en feria, ¿tú has notado, digamos, alguna, no sé, por ejemplo, estás en muchas galerías también, igual que Isidro, en colecciones internacionales, tienes obras, el coleccionista, bueno, no sé, se dirige a ti de alguna manera diferente por ser español, tiene más interés en el arte español, has notado a lo largo de todos los años, incluso Isidro también, Bárbara Pati, a lo largo de estos años has notado que ha habido más interés, menos interés, no sé, había más interés quizás hace 10, 15, 20 años por el arte español, lo hay más ahora, quizá menos. Nosotros, vamos, la moda también está dentro del mundo del arte, e internacionalmente los artistas españoles, entre comillas, no estamos de moda. Había un momento en que el mundo oriental entró fortísimo, que también íbamos nosotros a China, tenían que generar unas estructuras brutales, se cargaron un barrio industrial, hicieron, vamos, el barrio el District 647 o una cosa así, o sea, fue brutal. Entonces, existen dentro del mundo del arte, mercado del arte, también existen modas, y los artistas españoles ahora mismo no...
quizás no, España pero eso tiene- no quita que la obra de Juanfran es una obra Sí, sí. internacionalmente muy poderosa, o sea, que se defiende visualmente, indistintamente de ser español o no Pero español. yo creo que más que ser español depende de lo que haga. Yo, lo Por que eso yo he te digo notado que tu con la obra- naturaleza de tu mi obra obra no es que tiene- pero hay sitios que funcionan mejor que en otros. Sí, no, claro, en el Entonces, mundo árabe lo tienes mal. lo tengo igual mal, lo tengo eso es complicado. así. Lo tengo Claro, complicado. pero lo que me refiero es que fuera de esa historia, tu obra se defiende por sí sola. Yo creo que el hecho de ser español a ti no te afecta, No. Les. Pero eso no quita que dentro del mundo del mercado sí que hay esa historia. Y Sí. también existe, porque por ejemplo la capacidad que tenía el mundo oriental de producir era brutal. O sea, los Gao Yuan, que mantengo la amistad mucho y demás, estos que, no sé, el Mao con los pechos para que tengáis imágenes de eso, es que supuestamente eran como marginales y cuando llegaba allí tenía un estudio con 100 personas trabajando, haciendo, o sea, generaban, tienen unas herramientas que no tenemos nosotros. Nosotros Sí, no pero porque tenemos también es otro mercado, es un Claro, mercado muy claro. grande. Bueno, al final todo depende de circunstancias. Dentro de lo que cabe, España somos lo que somos. O sea, no sé Bueno, si pues- a nivel de venta de arte, creo que estamos detrás de Filipinas, o sea, cosas así. Entonces, sí. pues somos la 9ª economía del mundo y la 30 en compra de arte. arte. Hacemos lo que podemos. Evidentemente, si no sales, lo llevas mal. Pero yo no, para mí no ha sido un hándicap. Yo, por ejemplo, en Brasil, donde más vendo muchísimo y no tengo ningún hándicap. Vínculo, ni tenés ningún No, vínculo. de hecho no he estado nunca, o sea, o sea que, pero bueno, y también en Estados Unidos la cosa va bien, o sea que Por al ejemplo, final- yo la obra de Serov, de Miguel, yo tengo claro que es una obra que va a encontrar un mercado en algún momento y la va a petar. O sea, es una obra que de pronto, pues no sé, lo mismo en Brasil, pero les pregunto que en Chile, no sé, seguro que hay algo que culturalmente esa obra, hay pata, es una obra que Probablemente la obra de seguro que Miguel sea culturalmente más- en México, no sé. Probablemente la obra de Miguel sea más difícil de vender aquí en España que fuera, o en ciertos lugares del exterior. Pero bueno, hablamos de ti como si no estuvieras, pero es que Miguel... No, al contrario, lo que estaba era... Yo creo Bueno. que intervendré. No, en el caso de Miguel también yo tuve la suerte de conocerte pues cuando prácticamente cuando estaba empezando, que vi una obra tuya y la seleccioné para una cosa que hicimos en Sevilla, que además impactó mucho aquel dibujo hiperreal, bueno, habría que hablar, no exactamente Sí, hiperreal, sí, pero sí. bueno, donde había sacado todas esas pieles de internet y tal, y llamó muchísimo la atención y bueno, incluso lo comentaba esta mañana, incluso de nuestro recordado Juan Bosco Díaz de Urmeneta, que enseguida vio en ti y bueno, y muy favorablemente hizo una crítica estupenda de aquella pieza. Y en tu caso, claro, tú eres de otra generación, como hemos dicho, y claro, tú te has encontrado con otras problemáticas distintas, quizás a la de Isidro o a la de Juanfran, no lo sé. ¿Tú cómo has ido desarrollándote a partir de ese momento hasta, bueno, pues la posición del año pasado, o incluso lo que estás planteando ahora, que podrías hablar ahora de lo que estás haciendo en tu pueblo, ¿no? Que estás muy implicado, cuéntanos. Sí, bueno, pues comparando lo que ellos cuentan, ¿no? de su trayectoria con la mía, ¿no? Pues hay muchísimas diferencias. O sea, porque yo casi cuando empecé a trabajar, pues no sé, no había... Eso no- es algo que se cura con la edad, ¿eh? No te preocupes, Sí, sí. que eso es tiempo, ¿no? Claro, pero yo no, o sea, no tenía, o sea, no, veía como que no era muy fácil, bueno, pues creo que nunca lo ha sido, ¿no? Pero que en mi momento pues parecía que el arte no estaba tan, en su etapa dorada, ¿no? Como lo había estado años anteriores, ¿no? Que casi todos los artistas vendían bastante, o no sé. O sea, yo de hablar con compañeros sí que sé, bueno, pues Santiago siempre me comentaba eso, ¿no? De que vendía más, Juanfra igual. O sea, con los que más vínculo tenía, pues sabía que le iba muy bien desde casi un inicio de la carrera, ¿no? Y yo, pues en ese caso no lo vivía así, ¿no? Así que yo tenía que moverme mucho en cuestiones de concursos de pintura o cosas así, o proyectos que salían en la universidad. O sea, que es cuando te conocí y todo esto, ¿no? Así es como iba, ¿no? Pues mandando obras a concursos y tal, era como empecé prácticamente a mover la obra, pero como un empeño casi, yo que sé, a mí me llevaba un esfuerzo enorme, porque también es verdad que mi trabajo era muy oscuro, no sé, siempre estaba relacionado con el mundo de la, pues de, no sé, de la oscuridad, ¿no? En sentido más amplio, ¿no? Ya sea la muerte o la forma en la que pensamos en la propia existencia, no sé, en todo ese contexto, ¿no?
Y bueno, pues es verdad que era una obra muy complicada de comercializar con ella, ¿no? Y tampoco me preocupaba mucho porque al final vivía, pues yo qué sé, pues iba tirando con lo que sacaba de los concursos, con los encargos también que hacía en el contexto más cercano, ¿no? Y con eso tiraba. Lo que pasa es que es verdad que con el tiempo, pues he ido, no sé, pues saliendo un poco, informándome más, investigando más y casi pues desvinculándome de ese tipo de trabajo y llegando a un mundo como eso, pues más luminoso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que me representa más, además, yo creo, porque yo no soy una persona, o sea, yo creo que mi forma de entender el mundo no está tan vinculada con ese mundo tan turbio, ¿no? Y creo que me inspira mucho más, pues ese mundo más colorido, que hace más referencia, que hay una crítica detrás, pero que no es vacuo, no está vacío, pero sí que en su representación es mucho más icónica, más iconográfica o no sé, tiene más inspiración en mi generación, ¿no? No sé, ya sea en los dibujos animados, no sé, en el anime, en los videojuegos, en todo este tipo de estética, ¿no? Que creo que me representan más, pero no solo a mí, sino a nivel generacional de mi generación, creo que me encuentro más ahí en ese punto. Vaya. Y en ese sentido, las experiencias que has tenido fuera, a nivel ventas, a nivel de acogida de coleccionistas, a nivel de público, sí. ¿Qué experiencia has tenido? Bueno, la primera experiencia fue cuando pues a los 25 años sí que entré en una galería que empezaba a hacer exposiciones internacionales, que se llamaba Kit Royal. Ellos eran unos alemanes que empezaron en una galería con mucha ilusión, porque al final el proyecto duró poco tiempo. Y ellos sí me llevaron piezas de este tipo, de los descarnados y cosas así, me las llevaron fuera, pero era muy difícil. O sea, apenas vendían eso, pero bueno, yo estaba muy empeñado en que hiciese ese tipo de obra. Al final me vi con 400 cuadros allí de gran formato, de cabezas desolladas, no sé qué, y era una cosa imposible. O sea, que hasta que gestioné toda esa obra, pues me costó trabajo como deshacerme de ella, entre comillas, ¿no? Pero luego, con el tiempo, bueno, pues ya surgió Renace aquí en Jaén también, me apoyaron muchísimo y me siguen apoyando siempre, desde que empezaron a participar en ferias de arte, pues me empezaron a llevar, pero claro, yo ya iba cambiando un poco la estética desde una residencia en la térmica, ahí como cambió un poco más el chip, porque la convivencia con los compañeros fue lo que hizo que cambiase que sacase todo ese otro mundo que tenía pues más relacionado con todo lo que he comentado antes. Y bueno, pues no sé, a nivel así de local, el Centro Cultural de la Carolina siempre pues, se ha volcado mucho con el área de cultura de la Carolina, se ha volcado mucho con sus artistas, nos ha dado mucho apoyo también. Y bueno, pues ahora, pues no sé, pues ahora he tenido la suerte ya de ir creciendo también más y bueno, ahora Justo Giner también pues me está ayudando también con la obra y bueno, pues no sé, estoy llegando a otras galerías que yo casi ni me pensaba que podía llegar, no sé. Pero ha sido como muy progresivo. Yo recuerdo que pensando en tu obra del principio, a la que estaba haciendo hasta ahora, la primera, perdón la butada de crítico, pero la primera se entendía pero no se comprendía, y esta última, ¿sabes? No se entiende, pero la gente cree que la comprende. Es una cosa... Sí. Porque, no, piensen ustedes en un retrato gigantesco con la cara de Duchamp, ¿no? Ahí como hiperreal, tal. Y la gente se quedaba con la primera lectura, ¿no? Y el retrato de Duchamp, vale, está muy bien. Había mucha más profundidad a la que la gente no entraba. Se quedaban simplemente con esa primera mirada. Y ahora, con tus últimas obras, la gente le produce un choque primero. Extraño, ¿no? Se quedan como una especie, como hay un shock mental, porque no les corresponde lo cromático con lo representado, con lo simbólico, etcétera. Pero al final echan esa capa, como la fe para la religión cristiana, esa gran capa que es el barroco. Ah, pues será barroco. Debe ser barroco. Cuando realmente nosotros, por nuestra tradición, comprendemos realmente muy bien la estética barroca. Y la tuya, sin embargo, yo siempre he defendido, recuerda que lo hemos hablado, tú no eres un barroco, puede ser otras muchas cosas, y hablamos también de lo de Simone May, y lo de la estética cute, ¿no? O traducida estética de lo cookie, que bueno, también hablamos de eso, que es la única traducción que existe, pero vamos, que no refleja muy bien el término que Simone May quiere decir, ¿no? Pero claro, tú has notado también... ¿Qué pasa? No, nada. No, era... No, a ver no, si... pero... a ver si no era nada, no era una coincidencia que veía. Bueno, primero,
Es que no quiero interrumpirte. No, pero ya me has interrumpido, pero no, pero que creía que era como... No, por un lado, como hacer artista- referencia a la cantidad de artistas de Jaén, ¿vale? O sea, y artistas mujeres de Jaén. Sí. Extraordinarios que no estamos aquí. Me consta Sí. que han hecho un esfuerzo importante Sí, iba a la estar, organización bueno, y al final no ha lo- podido no lo he ser. dicho, ¿no? Iba a estar con nosotros Ángeles Agrela, no ha podido estar porque no está físicamente Sí, entonces, en bueno, España en estos momentos. hacer eso y también un poco, es que estaba con Miguel, ¿no? O sea, en este sentido, con respecto a lo internacional y demás, que es una cosa que es normal, o sea, en muchas situaciones, o sea, tu territorio, ¿vale? Te ayuda a posicionarte. Y en este caso, la realidad, y como estamos en un congreso de Jaén, y me parece que también es importante ser crítico en ese sentido, la realidad es que ninguno de los tres presentes coincidimos que hayamos tenido una exposición en Jaén como corresponde. Y obviamente, Bueno, sobre yo creo todo- que la de la universidad Sí. del año Claro, pasado. el año es la pasado esa, ¿no? eso hice ayuda a una con posicionar, él, sí, ayuda a Yo posicionar. te voy a ¿no? contar algo mejor todavía. Yo he tenido 2 exposiciones en Corea, en un museo en Corea, y en un museo en Andalucía, 0. A ver, O sea, eso es mi caso. sí, que No, no en Jaén, en Andalucía. es en Andalucía, sí, igual que estamos hablando de en colecciones internacionales muy potentes y no tiene el Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo, no tiene, ¿no? O sea, ahora Fiesta. mismo a mí me Entonces, apoya más el Estado coreano, Coreano. que la Junta de Andalucía. o sea, en ese sentido sí que es verdad que con lo internacional y demás la importancia de apoyar las carreras de gente es fundamental, ¿no? ¿Esto se está grabando? Hombre, podemos hablar. Me voy a morder la lengua. No Sí, solamente como artistas, sino también como comisarios. ¿Cuántas No, exposiciones mira, a yo he comisarios? estado durante 2 años en el, bueno, y tú lo sabes también, tú no, porque tú eras un niño, pero 2 años en el comité de compra de la Junta de Andalucía, y desgraciadamente, precisamente yo creo que muchas veces el problema lo tenemos los propios andaluces. Es decir, lo tenemos porque o nos minusvaloramos o pensamos en... Entonces yo he tenido a miembros, no voy a decir nombres, pero miembros, tenía que explicarles quiénes eran ciertos artistas andaluces. Entonces, porque la Junta convoca a gente que no conoce, por muy teóricos, expertos, fantásticos que sean, que no conocen la realidad artística de Andalucía, ¿no? Entonces, tiene que explicar, pues mira, este muchacho es de aquí, tal, no sé qué, tal. No es mi misión, yo soy un miembro más de un jurado. Entonces, me parece como extraño, ¿no? Sí. Me parece como extraño, habiendo muchísimos críticos, teóricos, historiadores del arte contemporáneo en Andalucía que conocen muy bien el paño de lo que aquí sucede, más o menos, ¿no? Pero bueno, Yo soy muy consciente a posteriori. Yo me fui muy alegremente Sí. de Andalucía y luego no he sido consciente de joder, no he hecho nada en Andalucía. ¿Por qué? O sea, ¿qué misterio tiene eso? Porque no es que yo me haya ido Sí, con no, 18 no. años, yo me fui a Granada. Claro, Yo claro. estuve en Granada hasta 2004, creo recordar, Sí, ¿no? sí, Por sí, ahí. sí. O sea, que estuve mucho tiempo. Y no pasó nada, quiero decir. Tendría Bueno, toda la yo- lógica. también toda la lo de- lógica. yo no creo que no sea por el hecho ese de no ser profeta en su tierra y tal, pero creo que hay más, o sea que nosotros desde Andalucía producimos más arte y más artistas de lo que nuestro propio mercado incluso expositivo puede acoger. También es verdad que también. puede ser que También te un diría director una del centro visión. de arte puede tener sus fobias y sus filias, como puede pasar en pero cualquier lugar. fíjate, no tanto eso. Yo, por ejemplo, me siento muy querido. Me dieron he comentado antes, la Granada Coronada, esa en Granada, o sea, y el otro. Pero tiene que ver, no sé, por ejemplo, yo con la Fundación Botí, cuando me pidieron que le comisariara en Arco, una de las asignaturas que tenía claro es que Gervasio Sánchez es de Córdoba. Sí. Y no tiene en ninguna colección, Gervasio Sánchez también, Sí. ¿no? Estamos hablando, Juan Francisco Casa, o sea, no tiene. Entonces, también, ¿qué pasa? Que muchas veces hay como cierto, la palabra es fea, ¿no? Pero es provincianismo en ese sentido. Entonces, hay muchas veces el comisario o los otros miran alrededor y es lo que hay. Y hay gente que se está buscando la vida en Corea, en Brasil, haciendo eso, y sin embargo, los gestores, o sea, esto que hablo del ecosistema, no hacen su trabajo y levantan la cabeza y miran un poco más allá de lo que hay alrededor de Sevilla o lo que hay alrededor de Granada y los que están en Granada. Porque además esto pasa un montón de gente que conoce de Jaén, de no sé cuánto, que están en otros sitios, como hemos comentado antes, en Murcia, en Valencia, en Málaga, haciendo las trayectorias. Entonces, es falta de profesionalidad. No es porque no tengan, sino porque no saben mirar más allá, hacer un trabajo más crítico y decir, oye, porque es difícil, o sea, oye, Juan Fred de Jaén, no sé cuánto, está el otro, esto hace falta incorporarlo. Los intereses van por otro lado, pero no es por nada que no se aprecie ni nada, sino
una falta de... Bueno, vamos a ver, el sistema es perverso. Aquí hay algún que otro profesor de universidad, tú también, entonces tú sabes perfectamente que nosotros para acreditarnos nos obligan a hacer estancias. Entonces, yo que me dedico a estudiar el arte contemporáneo andaluz, ¿dónde me tengo que ir a hacer una estancia? ¿A Finlandia? Pues, no, hombre, usted no puede hacer nada dentro de su localidad, dentro de Andalucía. No, tiene que irse fuera, al extranjero. ¿Pero por qué? Si yo estoy estudiando lo de aquí. Entonces, claro, es más lógico que quizás yo me hubiera dedicado a estudiar, pues no sé, yo qué sé, la pintura del 19 en Noruega, o algo así, claro, probablemente. Y algún noruego viniese aquí a un poco la aberración del sistema en el que estamos. Pero bueno, terminando contigo con lo que te estaba preguntando, era, tú notas que tu obra, por ejemplo, se entiende, y sobre todo los rangos de edad, entiendo que evidentemente no hay coleccionistas a lo mejor tan jóvenes, o sí, no sé, ¿qué has notado tú respecto a eso? Porque es verdad que tu obra tiene muchos guiños a ciertas cuestiones que ya cuando yo ya te escribí el texto me costaron, o sea, porque no estoy en ese ámbito del anime y de todo ese tipo de juegos, esa otra simbología o iconografía, digamos, y mitología que hoy en día está en los dibujos y en lo de esto, pero bueno, ahí sí, que son como mitologías que controlamos a lo mejor más por generación o lo que sea, ¿no? Que hemos convivido más con ellas, y a lo mejor yo controlo más qué simboliza cada Pokémon que simboliza a lo mejor un San Jorge, bueno, que no es el caso, ¿no? Pero que por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo lo que sí he notado, o sea, yo ahora mismo puedo decir que en este momento yo creo que es cuando más coleccionistas se están interesando por el trabajo que hago, y la mayoría de ellos son jóvenes en torno a edad a lo mejor pues 30 y algo, 50 por ahí, ¿no? No lo sé muy bien, pero antes no me había pasado eso, antes no me había visto en ese mismo planteamiento, no sé. Y bueno, no sé, creo que está surgiendo como por lo menos por lo que yo veo por la red y todo esto, como un grupo de nuevos coleccionistas, y hay mucho interés por la pintura también, en lo que veo, que a lo mejor hace un tiempo atrás no había tanto, no sé, pero vamos, veo muchísimo interés por la pintura, por artistas emergentes, ¿no? por pintores emergentes. De hecho, en tu caso hay una cosa que he dicho, que hemos comentado en la comida, y ahora creo que ha dicho Juanfran también, o no sé si Isidro, pero esos canales de visibilización son muy distintos a los de hace 20, 25 años. Y recuerdo que cuando escribí sobre ti, tú me comentaste, no, pues métete en estos de Instagram. Y dije, no tengo Instagram, no tengo nada, ¿qué me estás contando? Métete para ver, y es verdad que hay como toda una, no sé si llamarlo así, red, de seguidores de tu obra. Tú a la vez sigues a otros artistas que estáis dentro de un cierto lenguaje más o menos parecido, un cierto neorrealidad, llamémoslo así, fantástica, etcétera, ¿no? Sí. Y además lo curioso que es a nivel internacional, o sea, que hay gente que te da un like o te dice estupendo, no sé qué, está viendo tu obra y está pues en Corea, en Japón, en Argentina, donde sea, ¿no? Eso tú lo has notado, ¿no? Sí, feedback, ¿no? El feedback, o sea, yo creo que Instagram ha sido como no sé, un 70% de la situación, o sea, de visibilizar el trabajo. O sea, porque es cierto que la galería hace un esfuerzo muy grande, ¿no? También por sacar a los artistas adelante, pero es verdad que el Instagram ha sido siempre como el escaparate más universal, ¿no? Porque por lo que acaba de decir, ¿no? Que te ve gente de muchos sitios, ¿no? Y en cuanto a lo que decían ellos también de las instituciones o o sea, de tener obra aquí en Andalucía o en la provincia que sea, ¿no? O sea, yo sí que, o sea, lo que yo puedo entender, ¿no? Que es verdad que en el momento, no sé otro momento porque no lo viví, pero por ejemplo en mi caso, que tenga una obra en la Diputación de Málaga o la de Jaén o en la Universidad de Jaén o en la Universidad de Málaga o de Córdoba o yo que sé, Sevilla, a lo mejor también ha sido porque claro, yo en ese momento estaba participando en concursos y todo era a través de concursos, por ejemplo Málaga Crea o Desencaja también, no sé, todo esto, ¿no? Y claro, yo en ese momento necesitaba moverme y mi obra no tenía un valor como a lo mejor la que tenía la de ellos, ni de coña, claro, o sea, años luz, ¿no? Entonces, claro, yo sí me podía permitir a lo mejor participar en esos concursos y eso te daba luego acceso a una exposición individual en la, no sé, pues en la sala del CAC de exposiciones temporales, no sé, o cualquier cosa, ¿no? Y claro, pues a lo mejor yo si accedía ahí porque... o sea, no sé en qué momento llegaron todos esos concursos o esos proyectos, ¿no? de dar apoyo a artistas emergentes. O sea, en mi caso llegaron en ese momento en el que yo estaba arrancando la carrera. Y por eso a lo mejor sí que tuve esa oportunidad de exponer aquí en la universidad, porque ya me conocían, tenían una obra y tal, o de exponer en algún otro sitio, ¿no? Que creo que esos concursos son los que impulsaron un poco
el que pudiese poner en esos sitios o tener una obra allí. Y no sé, claro, en el momento en el que eso pasaba, su carrera ya era, no sé, pues meteórica casi, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor, pues claro, no podían acceder a ese tipo de cosas, no sé. Que no sé, es una manera, una percepción, mi percepción. Sí. No sé. También creo un poco que Instagram, a pesar de que sea una fuente estupenda para dar a conocer la obra, también es muy engañosa. Sí. O sea, ahí estaba hablando antes de Joseph Kosu creo que tiene 3.000 seguidores en Instagram. Sí, qué ridículo. Y luego pues te encuentras a gente con 100.000 seguidores que dicen, madre del amor hermoso. Entonces, si empezamos No hay a que evaluar confundir. todo según eso, es muy peligroso. Sí, claro, que no te puedes basar, o sea, en lo que pasa en las redes, ¿no? Que es Es como, útil bueno, para dar a es conocer, pero superficial. luego los números son solo números. Y no, Sí, no te generan totalmente. nada. Pero bueno, en cuanto a visibilidad sí que es cierto que mucha gente te acaba conociendo por las redes, ¿no? Por Instagram, básicamente. No hay otra red que a lo mejor de esa difusión. Pero los directores de los museos deben ser que no tienen Instagram porque no conocen mucho de vuestras obras y tal. Bueno, en cualquier caso sí que es verdad, hay una cuestión interesante y es que, bueno, como conclusión, ahora doy paso a las preguntas que puedan hacernos desde el público, que es verdad que bueno, desde la parte institucional sí que nos falta museos, centros de arte, hablemos de la parte pública, no de la parte privada, pero sí que nos hace falta pues más mirar hacia adentro, porque además ese mirar hacia adentro nos va a provocar que podamos intercambiar, digamos, esas propuestas, esos proyectos, esa inversión que hagamos con otros centros públicos de otros sitios, ¿no? Yo siempre veo las exposiciones que muchas veces le llegan a museos y centros de arte en Andalucía, que vienen de Alemania, que vienen tal, pero no hay una reciprocidad, no nos viene un artista de fuera aquí a exponer y nosotros le enviamos a uno de nuestros artistas a exponer allí, a Varsovia, a Londres, a donde sea, da exactamente igual. Y eso es algo que lo he hecho yo mucho en falta, Totalmente, sí. No sé por qué, es algo... Que no es recíproco, ¿no? Que no se llevan otro artista español o no se interesan por lo que hacen aquí, que a lo mejor y lo llevan a su país, ¿no? Pero lo curioso es que sí sé de buena fuente que hay muchos directores, muchos gestores de centros de fuera que sí se interesan y luego hay, no sé si es la burocracia, es la dejación, es una serie de problemáticas por la que al final ese intercambio pues no ve la luz, no entiendo por qué, no lo sé. Sí, que a lo mejor los que están en ese lugar, ¿no? De la Diputación o lo que sea, tendrían que trabajar en llevar a esos artistas fuera, ¿no? O para que... Sí, pero además es muy curioso, por ejemplo, si quitémonos del tema de los centros o museos de arte, pero las propias salas de las diputaciones provinciales, es fantástico. La Diputación Provincial de Orense, que conozco por cuestiones familiares, hace un montón de exposiciones, ha hecho durante muchos años un montón de exposiciones con unos catalogazos fantásticos, y luego al final esos artistas no itineraban, digamos, a las de otras provincias, cuando podía crearse un circuito interesante. Es lo que nosotros hemos intentado con lo de Bionic a un nivel muy pequeño, que es una bienal que hacemos la Fundación Madariaga cada 2 años, y con artistas de último curso, de cuarto del grado de Bellas Artes, o matriculados en el máster de las 3 únicas facultades de Bellas Artes que hay en Andalucía: Málaga, Granada y Sevilla. Y bueno, pues hacemos con gestores culturales que no tienen nada que ver, que no conocen a esos artistas, que no son profesores de arte. Ellos eligen y nosotros comisariamos esa exposición y luego ya nos peleamos nosotros con los artistas para exponer y tal, ¿no? Dentro de darle un sentido más o menos lógico. Pero eso surge porque, como yo estaba en Sevilla, venía a Granada, iba a Granada cada 2 por 3, estaba dando clases en Málaga, me di cuenta de que en Sevilla, en la sala de exposiciones de la universidad, exponían artistas sevillanos, los que van saliendo, en la de Granada los de Granada y en la de Málaga los de Málaga. Y entonces intenté hablar con los vicedecanatos correspondientes de cada universidad. Y todo el mundo dijo, eso es muy difícil, porque hay que firmar unos convenios, porque no sé qué. Digo, menos sería más interesante que ya que hacéis el esfuerzo de exponerte a ti en la Universidad de Granada, después esa exposición no vaya a Málaga, que tiene un espacio interesante, o vaya a Sevilla, y bueno,
o tiene más visibilidad? Pues todos eran problemas burocráticos, administrativos. De hecho, yo creo que se intentó hacer, cuando yo estaba en Granada, el Centro José Guerrero traía exposiciones del Artium, trajo un par. Sí, Sí, una sí, pequeña sí. red. Y ya está. Efectivamente, era Artium y Marco. Y se Y cortó. el Marco, ¿Y de por, Vigo. ¿Y por qué eso desapareció? Nadie lo sabe. No lo sé, O sea, pero se es inte- interesante porque se intentó. giraban, ahorras esfuerzos, maximizar la inversión, pero bueno, no lo sé. Claro. Pues bueno, si no nos has hablado del mural que estás pintando, pero bueno, eso ya que te pregunten, ¿no? Si alguno de vosotros tiene, mejor dicho, alguna pregunta que hacerle a nuestros 3 invitados. Yo aquí no veo nada, me siento como un... Antes de nada, como no lo dice él, lo digo yo. El día 12 inaugura en la Carolina. He intentado sonsacarlo, pero... Que ya veo que te lo dices. Ya, bueno, pues como decía antes, Bueno, ¿no? ¿qué inauguras? Cuéntanos. No sé. La Sí, exposición. bueno, surgió la exposición, bueno, hacía tiempo la estábamos pensando, pero surgió a raíz de la que hice aquí con vosotros, aquí en Jaén, pues era como ampliarla luego a la Carolina. Y bueno, pues Patricia se ofreció de comisariarlo, la exposición y tal, y luego también, pues Marco el que siempre está, Marcos, que es el concejal de Cultura de la Carolina, siempre está intentando visibilizar a su artista y hacer proyectos allí. Entonces, nada, pues fijamos la fecha, que era el día 12 de noviembre, y bueno, pues con colaboración de, ya te digo, que toda la obra que se expone me la han prestado coleccionistas, que bueno, Juan Pablo también ha hecho un trabajo por traer la obra aquí a la Carolina de diferentes sitios, Patricia igual, o sea que entre todos, y el Ayuntamiento de la Carolina igual pone su furgo y ha traído obras, o sea, no hay obra nueva, o sea, es obra nueva toda, pero me refiero que no es obra que haya hecho el profesor para la exposición. sí. Entonces lo que estoy haciendo es complementarlo con murales en todo el centro, es bastante grande, y la idea es llenarlo de murales, sobre esos murales colocar la obra. Son murales que son como escenas teatrales donde dentro se mete las piezas y un poco hablan de ese universo que hay dentro de cada pieza, ¿no? Como que complementan la pieza, digamos. Y bueno, es una forma, yo sé que lo he visto en algunos artistas hacerlo y me parece muy interesante y digo, bueno, pues voy a probar a ver. Lo que pasa es que me he metido en un follón ahí que veremos cómo salgo de esa. Interesante tiene que ser y complejo, ¿no? Porque tus murales con tu lenguaje, con tu dicción y encima las obras. Claro, que encima son barrocos de por sí. Es como too much, ya. Sí, es que ya no sabes ni dónde mirar. O sea, con No, aquí hay preparado, aquí hay concienciado. Bueno, Sí. creo que había alguien que desear. Sí. Hola. No, sí, vale. Más que una pregunta, era una propuesta, un poquito a raíz de lo que estaba por aquí. Sí. ¿Vale? A raíz de lo que estabais comentando antes, de que no algunos de vosotros no habéis tenido ni tan siquiera la oportunidad, ¿no?, de llegar a exponer no solamente ni en Jaén, sino en Andalucía, pues aprovechando la coyuntura, tenemos una sala maravillosa de exposiciones en la Escuela de Arte José Nogué, que si la conocéis, yo creo que sí, Miguel por supuesto, la tenemos a 2 minutos de aquí andando, una nueva sala que hemos estrenado hace un año, en la sala Fausto Olivares, y en la que, aprovechando la ocasión, le lanzamos el guante tanto a Juan Francisco como, vamos, por supuesto al resto, por si queréis, sería maravilloso que expusierais allí por primera vez. O sea que yo lo dejo ahí. Apuntado queda. Sí, bueno, si queréis después cambiamos correos o algo, teléfono, lo que sea, ¿vale? Para que no se quede en el aire, ¿vale? Y que lo conozcáis, que está todo esto muy bien, pero que parece que la escuela tampoco se conoce, ¿vale? Y oye, puede ser una buena oportunidad también para nosotros, por supuesto, para darle visibilidad y que nuestro alumnado también vea artistas de nuestra provincia y puedan compartir esos momentos con ellos. Y además, yo sé que este año habéis sacado la convocatoria, ¿no?, para artistas también de media carrera y de emergentes, ¿no? Miguel está ahí. Entonces, ya pues, que eso, bueno, pues yo ya dije que tenéis mi apoyo y que, vamos, que me pareció muy guay también que contaseis con nosotros para hacer la selección y todo eso. Y bueno, yo creo que es un buen proyecto y que es necesario también aquí hacerlo. Muchas gracias. Queda ahí la invitación. Aquí hay... Bueno, lo primero, mi admiración total por los trabajos de los 3, que me parece que es soberbia. Yo lo que me he quedado con la gana, Isidro, de que cuentes tu inicio, ¿no? Tu inicio, ¿no? ¿Cómo fue tu entrada, ¿no?, en el mundo del arte? ¿Cómo pues ocurrió? A mí me pasó un poco como Juanfran, los dos terminamos, fuimos premios, o sea, fuimos mejores expedientes, y en mi momento era Valencia, o sea, la gente habla siempre de la modernidad, de eso, pero fue el Iván, antes del Reina Sofía fue el Iván, y el Iván era el momento, todo yo me acuerdo de Perenegrana a Valencia y terminar allí,
y allí empezaron a haber una serie de galerías con ciertas prácticas. Tuve la suerte de que a una buena amiga le hicieron un contrato con una galería, la celebramos porque claro, cuando una galería parecía que ya va a triunfar, vivís toda tu vida y demás, y tuve la suerte que ella se lo ofrecieron antes de mí, y resulta que al año y pico de estar en la galería, ella me comentaba, ella quería ser madre soltera, al momento se metió y resulta que la galería le generaba una presión enorme, tanto en producción como en tipo de trabajo. Y a mí eso me dio un shock muy, muy potente, o sea, decir, hostia, en ese momento de efervescencia y demás, y como a nivel académico me había ido bien, pues también me dieron la beca de investigación. Y la verdad es que creo que fue una sabia decisión, porque decidí que el mayor mecenas de mi obra iba a ser yo, porque el que quizá no me iba a engañar o me engañaría, pero a mí me pelearía conmigo, y creo que gracias a eso he podido desarrollar la obra que tengo, precisamente por eso, por haber decidido que comprar mi libertad a través de un coste, porque la universidad tiene un coste importante, te implica dormir muy poco. Muchas veces se critica al profesor universitario, pero es que es difícil mantener, realmente es difícil mantener las dos cosas, pero en ese sentido me siento contento. Entonces esos fueron mis principios casi, y después yo, bueno, no sé, sí. ¿Cómo los piensas? O sea, tú, porque hay proyectos enormes, ¿no? Y imagino que necesitan dinero, ¿no? Para hacerlos. ¿Tú los piensas antes y los ofreces? ¿O cómo te gusta más trabajar, ¿no? Porque imagino que a lo largo de tu carrera habrás hecho de todo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es tu proceso más natural? ¿Cómo te sientes más a gusto? Iván ha hecho referencia al libro de arte político y compromiso social, que Juanfran estuvo en la presentación en Madrid con Fernando Castro y demás, y en ese libro de Fernando Castro, que solo hablo él. Solo hablo él, Fernando. Me dicen que yo hablo. Bueno, pues en ese libro, por ejemplo, defiendo mucho el proceso, ¿vale? El arte, además tengo una frase que se coreografía, el arte se genera en el proceso, ¿no? Y además lo repito, o sea, hago sobre eso y nunca en el proyecto. Yo soy puro proceso. O sea, para mí referentes son Valdelomar, por ejemplo. Valdelomar es proceso. O sea, y entonces, ¿por qué te cuento esto? O sea, realmente yo no he tenido ningún plan, yo no he sido de convocatoria. O sea, los artistas, o sea, en la Facultad de Bellas Artes hay proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto de pintura, proyecto de escultura, proyecto de... Y eso es mentira. El arte nunca se genera en proyectos. Ahora te encuentras muchos artistas que hay sostenibilidad, un proyecto de sostenibilidad, pues voy a hacer un proyecto de sostenibilidad. Sí. Que hay un proyecto de género, hago un proyecto de género. Entonces al final pierde lo que es la creación en sí mismo. O sea, yo he vivido el proceso de Juanfran, he visto, o sea, son procesos orgánicos en los cuales las cosas van surgiendo. Entonces yo en mi proceso, y ahora te cuento, es lo que contesto más, pero necesitaba esa introducción, mi proceso yo siempre trabajo mucho en el ámbito social. O sea, de las primeras ONG en Granada, el primer centro de desintoxicación, el Comité Antisida, en Granada, en los barrios marginales de la Manjaya, trabajo con prostitución, siempre está metido en líos, ¿vale? O sea, y por otro lado mi trayectoria era artística, entonces me iba formando. Entonces progresivamente había momentos en los que se unía. De pronto en el centro de desintoxicación en Granada, que se llama el Hogar 20, que habíamos montado 20, pues de pronto dicen, oye, tenemos no sé qué, ¿por qué no haces tú no sé qué? Hace un taller y hace una cosa. Hay un artículo por ahí que escribimos con Vanessa Cejudo, que es antes de que existiera la palabra. Entonces nosotros hacíamos cosas. Y progresivamente esas cosas se convirtieron en grandes. Realmente nunca he tenido un proyecto de hacerlo en grande. O sea, yo comisarié a Santiago Sierra el graffiti más grande del mundo, 5 kilómetros por 4 kilómetros en mitad del Sáhara Occidental, ¿no? Yo soy artista, pero comisario cosas así de peso. Santiago sí hace un proyecto y quiere ser el graffiti más grande del mundo, ¿vale? Porque eso lo he vivido y era la idea. Y además sí podía ser en el Guinness. Entonces hace proyectos. Yo nunca he hecho proyectos, o sea, son mis propios procesos, me han ido llevando a un sitio a otro, porque, fíjate, grande, jugarme la vida. O sea, esa imagen de eso es jugarme la vida. Yo me he jugado la vida 7 veces, de manera directa. Nunca he pretendido jugarme la vida, tanto con las minas antipersonales como con los francotiradores, que me parece más grande incluso que las grandes instalaciones o cosas así.
pero es porque ha surgido. Nunca he tenido la intención, sino que cuando llega la historia hay que tener el recurso y saca el recurso. Cuando Juanfran aborda nuevos conceptos de representación y demás, ahí está el tío, ¿no? O sea, se pone, intentas buscar, intentas sacar, y tú cuando has cambiado igualmente. Es un proceso en el cual va surgiendo. Entonces hay veces que de pronto hay cosas grandes. Pero también yo creo que una cosa importante, y hay algo en lo que se confunde mucha gente, he visto yo, es que hay que ser también muy humilde. O sea, hay veces en los cuales hay un proyecto brutal y de pronto hasta te llevan en primera y no sé qué, y después hay otra historia que te llaman aquí al barrio de la Almendral a hacer una historia, pues estupendo. Entonces, yo creo que es importante tener humildad y que una vez te llegan unas cosas grandes y otras cosas chicas, pero Totalmente. es todo en ese proceso, creo yo. Aquí. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si vosotros creéis que tenemos apoyo, una persona como yo, por ejemplo, que soy coleccionista y que tengo una colección de 200 y pico, 300 euros, en la provincia de Jaén y en Baeza. ¿Creéis que deberíamos tener algún apoyo de la administración? De hecho, a mí ya me han hecho una exposición en el Ibero, en el Museo Ibero, 48 obras y todo eso. Pero, sin embargo, universidad, ayuntamiento, diputación y todo eso, ¿creéis que deberíamos tener algún apoyo? ¿De aquí para allá o de No, aquí para allá? a toda la mesa. Ellos pretendan... A toda la mesa. Pues yo creo que antes había una charla con la gente que dirige las fundaciones, igual era la pregunta para ellos, más que... Bueno, sí, pero tiene que ver también con la historia del mecenazgo, ¿no? O sea, Sí, bueno, claro que debe de existir. O sea, realmente, o sea, la cultura en España realmente parte de iniciativas individuales. Y esa iniciativa, si queremos estimular la cultura, esas iniciativas tienen que estar en algún sentido estimuladas. Entonces yo pienso que sí, claro que sí, deberían de ser. Incluso además en esto ya existe un gran problema en España con lo privado y lo público también, o sea, esa historia. Porque en este caso son actos culturales. Si nosotros queremos que exista vida cultural en España, tiene que ser promocionada. Aparte, en esto hay una gran confusión. Resulta que parece que la cultura está subvencionada. Es mentira. O sea, en comparación, la gran subvención está en la industria del automóvil, en otro tiempo en el carbón, pero brutalmente subvencionado otra historia. La cultura realmente el apoyo es mínimo. Y no nos confundamos. O sea, incluso, por ejemplo, cuando un ayuntamiento, ahora te comentamos, cuando un ayuntamiento saca un premio y dice, bueno, voy a subvencionar el arte, voy a sacar un premio de 6.000 euros. Venga, ala ahí. 6.000 euros de un premio de pintura, y vamos a dar no sé cuánto. Resulta que no. Se creen que están subvencionando el arte y no. Los que están subvencionando el arte son los 500 que están presentando obras a ese concurso, que están dedicando 30, 40 horas de su tiempo, de su vida, de sus procesos, porque esas obras no surgen en 30 horas, sino que ha llevado un proceso de mucho tiempo, los materiales, la producción, el envío, ¿vale? Para que al final salgan 6.000 euros. Los que realmente están patrocinando el mundo del arte son todos los otros. Y sin embargo, difícilmente pueden desgravar pues toda esa inversión, ¿vale?, que están haciendo, o difícilmente pueden, a la hora de facturar, tienen problemáticas, por si no está dado de alta, miles de historias. Pues igualmente un coleccionista o un gestor, lo mismo le sucede a un gestor, igualmente, ¿no? Eso que se considera, hay esa confusión de lo privado y lo público enormemente, y lo que son actos culturales, ¿no? Entonces los actos culturales, claro que deberían de estar en algún sentido. No, los coleccionistas en este país nunca han sido valorados por parte de las instituciones. Desconozco yo, ojalá pueda algún día conocerla, desconozco su colección, pero otras colecciones, incluso en los momentos de que incluso se han intentado ceder a ayuntamientos, siempre ha habido trabas burocráticas, siempre ha habido problemática, cuando esa colección lo que hace es sumar, por ejemplo, un atractivo más, por ejemplo, para una oferta turística, para una oferta cultural. O sea, no hablemos solo de oferta cultural, sino ampliemos la oferta económica, turística, a movimiento de visitantes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues siempre ha planteado muchísimos problemas. De eso es precisamente de lo que se trata. Todos los que de alguna manera nos gusta coleccionar,
X, arte contemporáneo, o lo que sea. En mi caso es arte contemporáneo, ¿no? Sí. Pero de lo que se trata, claro, es de que efectivamente luego después tenga una respuesta también del público, de que las personas puedan pasar, verlo, ver ese esfuerzo o eso, que lo que nosotros hemos hecho en este caso, y así sucesivamente. Pero ahí es donde yo lo que iba es precisamente a eso, que la administración no te dan facilidades de ningún tipo. Luego después, a la hora de abrir, por ejemplo, yo es que tengo un pequeño museo de 3 o 4 salas y tal, con su biblioteca y con todo y tal, y no te dan luego no te dan de alguna manera, ningún apoyo. Pues usted o es un inconsciente, o es un valiente, o es un santo, no sé, pero hay soy altruista. Sí, yo soy altruista. Por eso le digo. Y me gusta el arte. Ya. Que era un crío, que yo tocaba en una banda de música, y desde entonces me gusta muchísimo el arte. Yo creo que ahora... Y esto es lo que he hecho, ni más ni menos. Ir, en vez de comprar olivas, comprar cuadros, comprar cultura, comprar fotografías, y comprar lo que me gusta a mí. Lo que pasa es que también aquí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión de lo público y en la mente, digamos, no de los gestores, pero sí del político, digamos, más ideológico. La cultura vende en muy pocos momentos, vende poquísimo. ¿Por qué? Yo les digo a mis alumnos siempre lo mismo. Fuera de este aula, fuera de este espacio, si salimos ahí a la calle, ¿cuánta gente le importa a lo que nosotros nos dedicamos o hacemos? Ahora, todo el mundo tiene un coche. Y el que no tiene coche está preocupado porque no le atropellen con el patinete o un coche. O cualquier cosa, o por la contaminación. Pero, ¿cuánta gente está preocupada por los creadores del arte? ¿Cuánta gente tiene nada en su casa expuesto? Pues habrá que preguntárselo. Ya los conozco, ya. No, habrá un momento en que el estudiante se den cuenta que cuando, por ejemplo, los Rubel abren el espacio en Wynwood, cambian completamente el barrio. Es así. O sea, se genera el espacio, el espacio cambia la ciudad. Entonces, hay un momento en el que las instituciones se pueden dar cuenta de eso. Lo que pasa es que eso es una cosa muy de a largo plazo, y en España... Pero la política no es a largo plazo, es a cortísimo plazo. Claro, pero ese es el problema. Lo que pase de aquí a 30 años... Para que llegaran los Rubel a Wynwood, antes ha habido coleccionistas en Estados Unidos durante cientos de años, durante 150 años. Aquí no lo ha habido, entonces estamos todavía en ese proceso. Aquí llevamos cuántos años de coleccionismo real, si se le puede llamar real, que realmente los coleccionistas en España son pocos. Pues llevamos igual 40 años como mucho. Aquí no hay tradición de coleccionismo. No hay tradición, entonces estamos en el proceso todavía de generar una red de coleccionismo que pueda cambiar cosas. Entonces, bueno, eso hay que tener paciencia. Evidentemente, el caso de Juan es un valiente y un pionero y un poco inconsciente. Pero bueno. Yo conozco su colección, es una barbaridad. Sí, es una colección brutal. Y el espacio también es un museo prácticamente. Si me dejáis meter baza un poquitín, pero poquito, ¿eh? Sí, porque es que Antonio me está mirando mal ya. Tenemos que ir. Que sí que... No, sí, estaba por ahí. A ver, efectivamente, ahora que estabais hablando además del mercado internacional de los artistas españoles, o en este caso de Jaén, tenemos que pensar en los grandes coleccionistas latinoamericanos que lo que han hecho durante los últimos 30, 40 años ha sido no solamente comprar a los artistas locales, sino pagar grandes exposiciones de los artistas locales, de los artistas latinoamericanos, en los grandes museos internacionales. Es darle visibilidad, pagar a buenas exposiciones con buenos comisarios locales latinoamericanos para darlos a conocer. Patricia Phelps de Cisneros, Carlos Slim, todos los grandes coleccionistas. Ojalá tuviéramos eso mismo en España. Pero no. Una buena manera de visibilizar también la obra que coleccionan, ¿no? Y terminamos aquí. Claro, ¿verdad? No sé si se oye. Sí. Bueno, yo voy a enganchar un poco lo que estaba hablando ahora mismo, el tema de los coleccionistas. Es verdad que yo por levantar una lanza por los coleccionistas y también por lo que hacen. Aquí hay que reconocer que en este país el primer museo de arte abstracto que se creó, que es el Museo de Cuenca, vino como fruto del trabajo de un coleccionista y ahí arrancó, ¿no? O sea que
que yo le doy ánimo a los coleccionistas porque, bueno, en Extremadura también se ha abierto hace relativamente poco también otro museo expresamente de la colección de una coleccionista. Entonces, bueno, esa labor que hacen ellos es muy importante y yo creo que cuando se encuentra con la sensibilidad adecuada, pues se da sus frutos, ¿no? Al final se puede conseguir. O sea, que yo te animo, Juana, que sigas insistiendo porque se pueden conseguir las cosas. Por eso, y nos falta tener el poderío que tienen los sudamericanos, ¿no?, a la hora de apostar por sus artistas, que eso ya es más complicado y demás. Y yo lo que quiero hacer en primer lugar es dar las gracias por esto que había arrancado hoy con el seminario porque me parece súper interesante, que aparte de dar la posibilidad a la gente de ver arte, también le demos la posibilidad de hablar sobre el arte o sobre las circunstancias del arte contemporáneo, en este caso en la provincia de Jaén, y yo me vaya a permitir que saque un poquillo de pecho, porque el hecho de que en esta mesa que hay 3 artistas y 2 sean de la Carolina, pues a mí que soy concejal de la Carolina de Cultura, pues imagínate cómo estoy encantado. Y bueno, ya aparte de eso, ya lo que sí quería preguntaros es, yo como tengo la experiencia de que, como decía Juan Francisco, que dentro de una semana y media va a exponer José Miguel allí en la Carolina, José Miguel va a exponer en la sala Juan Francisco Casarruiz de la Carolina, que también hay que decirlo. Eso es lo más entonces, importante. mi pregunta está, a raíz de lo que decide que los artistas algunas veces, pues tenéis, los artistas de Jaén en este caso, que estamos hablando, ¿no?, de lo que pasa un poco en Jaén, tenéis ciertas dificultades para que se os reconozca de alguna forma por las administraciones, no a nivel local quizás, porque al final lo que son un ayuntamiento o lo que es una concejalía y demás, pues como más cercano y además un trato más directo, pero sí es verdad que os pregunto si no creéis que vosotros como artistas, de la misma forma que estáis apostando por la Carolina, en este caso a nivel pues de arte contemporáneo, apoyando mucho la sala de exposiciones de Juan Francisco Casas, pues si no creéis que también tenéis algo que hacer vosotros como artistas de Jaén para impulsar que estas cosas pasen, oye, y que se den cuenta las administraciones quizás más grandes de que, bueno, pues que en la provincia de Jaén hay muchos artistas, porque de hecho hay gran número de artistas, Arte Aparte, por ejemplo, que es una convocatoria que hacemos en la Carolina, bien lo demuestra. O sea, que es que hay cantidad bestial de artistas en la provincia de Jaén, también un poco por esto que estamos hablando, porque tenemos la Escuela de Arte aquí en Jaén, la José Nogué, tenemos la Universidad de Granada, que de ahí va saliendo gente, además gente con un talentazo bestial. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, que además vosotros que venís los dos de la Universidad de Granada y que veis, tú especialmente ves a las nuevas generaciones que van saliendo y demás, si no creéis que de alguna forma esos artistas que han salido fuera, que se han tenido que ir a Corea para que los reconozcan de alguna manera, bueno, a Juan Fran se ha ido a Corea y a donde le da la gana, porque está en todos sitios, es que pega una pata ahí y no aparece una obra de Juan Fran, ¿no? Pero que la cosa está en eso, en que si creéis que también vosotros como artistas tenéis un papel para conseguir que esa visibilidad del arte contemporáneo hecho en Jaén se vea en Jaén. A ver, yo creo que sí, lo que pasa es que el tiempo es limitado y nuestro trabajo es el que es. Mi trabajo está en el estudio, yo ni me dedico a vender arte ni a organizar exposiciones, aunque lo haga en mis tiempos libres. Pero Juanfran ha hecho todo su nepotismo, que todo ha traído a muchísima gente aquí. Pero claro, eso lo puedo hacer una vez cada 2 años, si no me vuelvo loco. Claro, o sea, es que es un problema, porque al final, bueno, depende de qué tipo de obra haga. En mi caso, o en el caso de Miguel, somos muy lentitos. Entonces, el tiempo es el que es. Entonces, a ver, obra fresca siempre en todas las exposiciones. También es verdad que yo cuando hago algo en el pueblo, mi única condición, más o menos, que ha siempre estado como implícita, es que me dejen hacer lo que me dé la gana. Es decir, que no me digan esto sí, esto no. O sea, y así si yo pongo una obra de Eugenio Merino, eso se queda ahí. Si no, dejo de hacerlo. Yo ya no sé si yo hiciera eso con otra administración, tendría esa libertad. No lo sé, yo creo que no. Sinceramente. O sea, lo que hiciste este año con el Ninot... Claro, yo creo que eso no lo puedo hacer en cualquier lado. Porque fue espectacular. O sea, y se llenó la sala para ver... Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, sí, pero sí que es cierto ahí que... te marcaste el punto de traerte una obra de Guggenheim ahí a la Carolina. Claro, también hay que saber valorarlo, pero es una obra que yo creo que no se puede exponer en cualquier lado. Y se puso en el pueblo y la verdad que no se quejó nadie, le pareció todo el mundo estupenda. O sea, era la quema del Niño del Rey y tal, que bueno, fue muy polémica. De hecho, la quema tuvieron que hacer en un pueblecito de la montaña de Cataluña, o sea, porque no se fiaban de hacerlo en otro sitio.
porque apareciera, yo que sé, la policía o cualquier Ya. movida. O sea, sí. Bueno, pues se nota que usted es político, concejal. Sí, No hay quien le quite, ¿verdad? agarra usted el micrófono y no hay quien se lo quite. A mí si no me lo quitan no lo Es suelto. broma, es broma. Que... No, hombre, no. Que nada, gracias a todos por haber venido y bueno, pues si nos vemos luego, mañana, podremos seguir en los interregnos aquí, bueno, hablando de Reyes, entre uno y otro y otra mesa redonda, podemos seguir charlando sobre estos temas, que es muy interesante y seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí, muchas gracias a vosotros por venir y a la organización. Así que mañana continuamos.